Un cordial saludo para todos. Muy buenas tardes. Mi nombre es John Freddy Muñoz. Soy instructor de English.works. En este caso, para el Level 3, nivel 3 del CTMA, Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, acá en Pedregal, en Medellín. Hoy vamos a tener la tercera web conference, en la cual vamos a tratar algunos temas, pero sobre todo las dinámicas de cómo sacarle el mayor provecho posible al material, porque esa es básicamente el objetivo, ese es básicamente el objetivo de estas web conferences, porque no podrían reemplazar las clases, ya que no habría pues inclusión. En este caso solamente estarían conectados dos aprendices de 160 que son en los dos niveles 3. Entonces, lo que esto va a hacer es tratar de que ustedes puedan sacar el mayor provecho del material de estudio, cómo desarrollar las evidencias, pero sí me gusta, a mí personalmente, me gusta dar como una pequeña explicación del tema principal, de la temática principal, la estructura principal de esta unidad. Entonces, como siempre, I'm going to share my screen with you. Voy a compartir con ustedes mi pantalla y espero que ya estén viendo ahí. Estamos en anuncios. Siempre que nosotros ingresamos al LMS, que se llama Learning Management System, que se llama Territorium, que una LMS, como dice acá, LMS es un sistema de manejo del aprendizaje, ¿okay? Learning Management System. Entonces, en esta plataforma, lo que llamamos normalmente plataforma, cuando ustedes ingresan siempre llegan a anuncios. El anuncio de esta semana o de esta actividad de aprendizaje nos dice que va desde el 21 hasta el 27. Yo aquí tuve un inconveniente, yo estaba seguro que había guardado el cambio del anuncio, el anuncio no había guardado. A veces en esta nueva plataforma está ocurriendo que no está guardando los cambios. Afortunadamente acá ya lo tenemos. Entonces va del 21 al 27 y reitero lo que dice acá en inglés. Remember that although it is the closing date, aunque es la fecha de cierre, you can continue sending your evidences. Ustedes pueden seguir enviando. ¿Cuál es el papel que tiene o que juega el cronograma? El cronograma lo que pretende es como entregarle a usted unos stages sugeridos en los procesos estándar, de acuerdo a la dificultad de cada unidad, que son 4. Entonces nos dicen, vea, para este tírese una semana, 2 días, para este una semana, 3, un más o menos. Sin embargo, muchos no pueden hacerlo en ese o lo hacen antes. Aquí no hay problema. Teacher, es que yo no aparecí en el cuadro de honor. There's no problem. Porque el cuadro de honor es un estímulo a aquellos que pueden, porque no solamente es porque quieren. Hay muchos que quisieran, pero no pueden, están en la selva, trabajan en lugares muy recónditos y cuando regresan pueden trabajar, etcétera, por cualquier motivo. Entonces, es simplemente eso. Aquí cuando un aprendiz se gradúa, se certifica en cualquier programa de formación del SENA, yo un día pregunté, pero no había como una pregunta, pues, como una respuesta lógica ahí a eso. Simplemente es que cuando usted descarga un certificado, dice que su calificación fue 4,5. Eso es más como de trámite, porque simplemente dice que usted aprobó. Si usted entregó todo el último día y lo aprobó, su calificación y su certificación es exactamente la misma. Aquí no varía nada. Es solamente para que entiendan que es como intuitivo, es algo que se sugiere para los aprendices. Muy bien, entonces para esta semana o para este Learning Activity 3 vamos a trabajar el material como siempre, es el de estudio, participar en esta web, como lo están haciendo Jimena y Julie, o los que están viendo esta grabación, también es necesario que la hagan. Y hay 3 evidencias, un foro llamado My Favorite Movie, en el cual debo decir que ha habido muchos inconvenientes, pero es porque desafortunadamente no leemos ni siquiera el ejemplo que el instructor deja, las instrucciones. Y
este foro debe de contener los elementos que primero se enseñaron este foro, que son los adjetivos terminados en ed y ing, no son verbos. No es cantando, durmiendo, jugando, es entertaining, que es entretenido. Mire que son adjetivos. Es entretenido, excitante, interesante, aburridora, ¿sí? Entonces son adjetivos. Lo segundo es Gadgets Fight, que es una evidencia que se entrega en un documento en la cual ustedes van a hacer unas comparaciones. Gadget son lo que llamamos aquí en Medellín los gallos. Uy, ese carro está muy engallado, tiene muchos gallos. De ahí viene la palabra gadget, que son como plus funciones extras que tiene. Entonces, no es lo mismo un carro que tenga ventanillas manuales a que tenga un botoncito para que suba la ventanilla. Entonces, eso sería un gadget, que sería vidrios eléctricos, aire acondicionado, hablando de celulares, los que usted quiera. Ahí vienen ya con 4 cámaras, 6 cámaras, que tiene tanto de RAM, que tiene flash en ambas cámaras, la frontal, en fin, de eso sí que podrían hablar. Entonces, básicamente es eso. Y de hecho se trabaja con estos tipos de devices. Bueno, parece que en la unidad enseguida están haciendo... Ah, no, es un vehículo. Ok, y la última, como todas, es una interactive activity. Chicos, los que están acá y los que están viendo la grabación, son 4 interactivas. Y vea, yo les digo y soy muy reiterativo. Aprendices con un muy buen desempeño, pero que les falta todavía la competencia, que les falta a muchos colombianos, y lo tengo que decir, la lectura. No leen, leemos mal, leemos a medias. Empezamos el título, no, yo ya entendí. Vea, muchos han perdido. Yo soy muy reiterativo. Intentan ver por el botón evidencias las calificaciones. Sí, usted entró ahí. Y como las evidencias son los que enviamos los documentos, entonces el estudiante, la aprendiz, envió las 4 o las 5 y tiene 5 A's. Muy bien, ya gané. Excelente. No vuelvo a mirar, no vuelvo a leer. Espero el certificado y oh, sorpresa. Teacher, ¿cómo así? Si yo tengo todo A y me mandan los pantallazos. ¿Todo? Ahí está la pregunta. Todo, no todo. Por eso es importante que entiendan que por acá no se ven todas las calificaciones, porque la del foro no se ve por ahí, la de las 4 interactivas no se ve por ahí, se ve por el botón calificaciones. Por eso yo hoy les voy a hacer, hoy o mañana con la ayuda del Señor, les voy a enviar un tutorial desde el usuario de una aprendiz que ya me prestó las credenciales de ingreso. Les voy a grabar porque desde mi usuario con el rol de instructor no es lo mismo, para que ustedes sepan exactamente cómo ver las calificaciones y estar tranquilos y seguros. Tengo una D, la puede repetir. Mira en la observación, que es que no utilizó los adjetivos, listo, la puede repetir desde que esté dentro del tiempo de cierre. Que el tiempo de cierre, estimados, siquiera me acordé de esa parte. Miren, ustedes, los que entran apenas 4 semanas después, 3 semanas después, que no hay ningún problema con eso, se les olvida que deben ir a mirar los anuncios, pero hasta aquí llegaron. Y resulta de que aquí dice ver más. Entonces deben darle clic ahí, porque él, para no tener una chorrera, él los va como ocultando. Entonces sigo bajando hasta el que diga bienvenidos, no hemos llegado. Entonces ver más. Aquí sí, welcome. Porque acá, y lo reitero mucho, y también lo dice en el cronograma, dice que las actividades se reciben hasta el 10 de agosto, aunque cierra el 12 se cierra el curso, pero las actividades se cierran el 10. Entonces, hasta el 10 tienen tiempo de hacer correcciones, de enviar lo que no han enviado. No hay problema. There is no problem. But the problem is when you think that you finished everything because you watch the grades on evidences. And in evidences is not sufficient. No es suficiente. Entonces, amados, estimados, amadas, todas, miren,
vamos a verificar siempre en el botón calificaciones. Ahora sí, entremos en materia. Contenido del curso y vamos a realizar, a ver cómo se realizan las evidencias de la actividad 3. Botón proyecto, activity 3 y tenemos como siempre learning guide que nos explican más cada una, materiales y materiales de apoyo y las evidencias. Acá estudiamos, acá enviamos. Entonces vamos a estudiar. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Se llama What I Like About Technology, lo que me gusta acerca de la tecnología. Y es about likes, dislikes, comparisons, what is good, what is not good. Entonces, recuerden, siempre aprovechar al máximo. What I like about technology. In this third learning activity of English.works 3, you will learn about describing objects and feelings, how to ask questions, and to make comparisons. Entonces, mire, cómo describir objetos y, por favor, sentimientos, feelings, que este es por el que pierden algunos o no aprueban la evidencia del foro My Favorite Movie. Entonces, recuerden seguir avanzando. Botón de Introductory Material. Introductory Material. Dear learner, this material will help you study the topics related to Learning Activity 3. You will learn about number 1, describing objects and feelings. Number 2, technological devices. Number 3, asking questions. Number 4, comparative forms. Entonces, let's begin. Miren que acá nos hablan de describing, eso es technological devices, es vocabulary. Asking questions es un recorderí de cómo preguntar, how about, what about. Comparative forms, comparar formas, cómo decir más pequeño, más grande, etc. Entonces, let's begin. Number 1, describing. Bueno, voy a apagar un ratico el audio. Entonces, aquí Nicole está leyendo, miren, está leyendo un libro, o mejor dicho, leyó un libro la semana pasada y ella quiere compartir su opinión, ¿sí? En este blog. Entonces, miren cómo lo hace. Vamos a analizar. The Art of War. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Chicos, recuerden que esto no puede reemplazar la clase, pero sí los llevo como a la introducción de lo que estamos viendo acá. Acá lo que usted ve en negrillas estamos viendo amazing. Esto es sorprendente. No es una acción que está ocurriendo. ING no necesariamente es algo que estamos haciendo. Interesting o interesting, interesante. Convincing, convincente. Y los que terminan en ed, lo voy a hacer con otro color. Los que terminan en ed son fascinated, fascinado. ¿Cómo me siento? Fascinado, fascinada, inspirado. Me siento convencido y me siento comprometido, committed. ¿Ok? Entonces, una cosa es como algo es, que termina en ing, y dice cómo son las cosas o las personas. Entonces, son adjetivos que dicen cómo son. Y acá, cómo se siente alguien con ese tipo de cosas. Terminan en ed. Esto es lo más importante, la estructura más importante de esta unidad. Entonces recuerden que no son verbos. Si usted analiza, dice, este sorprendente libro habla acerca del liderazgo y las cualidades de un buen líder. El autor del Sun Tzu discute cómo las tácticas militares se desarrollaron a través de una narración interesante y convincente. Este estilo innovativo o innovador hace que el lector piense acerca del negocio y la estrategia, en estrategias y formas de negocio. Un gran lector, un gran líder, a great leader, de acuerdo a este libro, debería hacer que la gente se sienta fascinada, inspirada y convencida de lo que
de sus metas o sus logros. El Sun Tzu enfatiza la importancia de ser disciplinado y comprometido, ¿sí? De ser una figura disciplinada y comprometida. Entonces miren lo que significa cada uno de ellos. Y hay un listado y bueno, entonces nos muestran cómo convertirlos, ¿ok? Entonces miremos acá. Acá nos dice que cuando Nicole describe el libro usa verbos terminados en ing y describe las cualidades. Entonces, los adjetivos terminados en ing describen cualidades, ¿sí? Mientras que estos escriben características acerca de alguien o de algo y usualmente se usan después del verbo to be. Entonces, yo soy interesante, la película es aburridora, boring, ¿sí? The movie was astonishing. Ese es muy parecida a amazing, que es como sorprendente. Entonces, todos los que terminan en ing van por lo general después del verbo to be. Ahí están. Miremos este ejemplo. Miremos estos dos ejemplos. Qué pena que estaba escribiéndole a alguien urgente para que no me llame. Ok, Mary is an interesting girl. Miren que Mary is interesting. Is. Y está con el verbo be. Mary is interesting. Romeo and Juliet is an exciting, emocionante love story. Is, verb be. Be plus ing. ¿Y de dónde salen? Porque muchos dirán, profe, pero yo veo que ellos salen como de algunos tipos de verbos. Sí, puede ser el verbo interesarse, interest. Entonces yo puedo decir que yo soy interesante. I'm interesting. Entonces, I am interesting. Listo. Pero yo también puedo decir the movie was interesting. Mire que no importa el tiempo verbal. Estoy diciendo en pasado que fue interesante, pero sigue siendo verbo be. Estoy diciendo las características de la película, mis características o las características de algo o de alguien. Hay un verbo que es sorprenderse, amaze, o sorprender. Entonces yo puedo decir que algo es sorprendente, amazing, ¿ok? Ahora, de acuerdo a las diapositivas del material, nos dicen que ya por otro lado, los que terminan en ed, los adjetivos que terminan en ed, describen sentimientos o emociones y por lo general van también después del verbo be o del verbo feel. Uy, profe, ahí sí me la puso difícil. O sea que con el verbo to be también puedo encontrar un adjetivo que indique emociones. Yo les voy a recordar algo como yo lo entendí cuando estudié inglés de manera autónoma, cuando tenía 11 años, ni les digo hace cuánto, pero sí hace casi 28 años. Entonces, miren, esto es muy importante. I am y I am. En uno, yo les voy a decir, I am a teacher. ¿Sí o no? Yo soy un profesor. Muy bien. Y I am at home. Resulta que aunque es el mismo verbo, acá significa ser y acá significa estar. ¿Quién lo determinó? Pues el contexto.
Aquí dice yo soy un profesor y aquí yo estoy en casa. Entonces tiene que ver es más que todo con lo que significa el verbo be. Entonces, yendo al tema que nos atañe, que son los adjetivos, una cosa es decir que yo soy interesante, a yo decir que yo estoy interesado. ¿Sí? Entonces miren que uno indica característica, cómo soy, y otra, cómo me siento. De hecho, yo puedo decir, I am, voy a colocarla aquí, yo soy emocionante, excitante. Me da hasta risa. I am exciting, porque yo lo soy. O sea, me refiero al verbo to be, tranquilos. I am excited. Y aquí estoy emocionado. Una cosa es lo que yo proyecto, todas con ing, lo que proyecta, y otra, cómo me siento. ¿Sí? Cuando hay, por ejemplo, que usted dice, profe, pero es que todas dos estaban con el verbo be, pero ambas significan cosas diferentes. Aquí es lo que yo me siento y aquí lo que yo proyecto. Yo con esto hago que otra persona sienta eso que yo soy. O una película excitante me excita. Una película interesante me genera interés, entonces estoy interesado en la película. Otra forma de mirarlo, que es más sencilla, es cuando tiene el verbo feel. Entonces, cuando está con el feel, ya no hay problema. Mire, me siento deprimido. Y esa es otra de las claves que ustedes pueden analizar acá. Y es que por lo general, eh, las características de cómo alguien es o algo termina en ante, interesante, excitante, ¿sí? Mientras que las otras son un participio, una especie de participio, aburridor, ¿sí? Perdón, aburrido, me siento extasiado, me siento atraído, me siento interesado, me siento, creo que son esas, ado, ido. Entonces, usted lo puede analizar desde este tipo desde este punto de vista. Listo, entonces mire lo que dice acá. The news, la noticia, me hace sentir, makes me feel depressed. She was amazed. Ella estaba asombrada, sorprendida. Y es cuando su equipo ganó. I am annoyed. Miren este, annoyed. Y está con el I am. Es porque yo estoy molesto. Pero si yo fuera a decir, no que yo estoy, sino que yo soy cansón, que yo tengo esa característica y que los demás no me aguantan, entonces puedo decirlo con I am, pero termina en ing, porque yo lo proyecto. Entonces ing se proyecta ed, cómo me siento, cómo me hace sentir. Listo. I am annoying. That boy is very annoying. Es que ese niño es muy cansón. That boy is very annoying. Es muy fastidiosito. Eso es lo que traduce. ¿Sí? Entonces, como él es fastidioso, yo estoy fastidiado. I am annoyed, que en español paisa es estoy enojado, estoy berraco, me sacó la piedra. Listo, I am annoyed. Entonces, una cosa es lo que yo soy o lo que alguien es, con ing, y otra, como alguien se siente, ed. Ed, como me siento. De hecho, quisiera devolverme acá al botón, nos quedan 10 minutos de grabación, me quisiera devolver al botón de evidencias para que ustedes vieran el foro. Miren lo que dice el foro. Descargamos siempre el documento, que a veces ni lo descargamos, no sé cómo lo hacen, la verdad. Y miren el ejemplo que yo les pongo.
Nos dice claramente en español y en inglés. En este foro usted participará realizando estas actividades. Describir su película favorita. Ahí está claramente, hasta en español está. Preguntar y responder cuánto costó la producción, porque esto se puede buscar en internet tratando de no copiar y pegar todo, sino buscar solamente la información. Muy bien, ahora dice, recuerde que si se detecta uso de traductor para formar oraciones incoherentes, no se revisarán estas participaciones, deben repetirlas. Por favor, hagan las propias. Miren, por ejemplo, esta película, Titanic. Entonces yo cogí la película Titanic. That is my example. ¿Ok? Entonces yo acá tengo que algunos son muy juiciosos y de hecho utilizan los colores para diferenciar los que denotan características de cómo son. Simplemente ING dice cómo son las cosas, las personas o los animales. Cómo son. Y ED, cómo se sienten también las personas o los animales, porque las cosas no tienen sentimientos. Listo. Entonces, si ustedes analizan, podemos decir que my favorite movie is Titanic. It is a fascinating love story. This romantic film is astonishing and convincing because it is based on real facts. The setting looks like the real ship, which makes you feel involved. Entonces, mire que el set, las escenografías, se ven como en el barco real, lo cual te hace sentir involucrado, envuelto en la película. Esta película muestra la relación amorosa. ¿Cómo es esa relación? Loving. Entre Jack and Rose, etcétera. Al final dice, estuve fascinado. Mire que pude haber dicho, me sentí, pero ya el was no significa fui, sino estuve, porque el verbo to be significa ser o estar, no importa el tiempo, si es presente o pasado. Estuve fascinado por esta película, por el set, por la decoración, por todo ese piano allá mientras se hundía. Eso fue para mí fascinating. I was entertained. Estuve entretenido porque la película fue entretenida. Entonces, si yo quisiera decir que la película fue entretenida, digo, the film o the movie was entertaining con ING, porque el ING me dice cómo es, cómo era algo o alguien. Listo. Las características. Y con ED, lo que yo me sentí, cómo me sentí, las emociones que despertó en mí. Entonces dice, estuve entretenido por la historia y deprimido por el final, porque al final la muerte pues de Jack, justo como en Romeo y Julieta. ¿Ok? Entonces miren que las 4 de verde son cómo se siente alguien y las 4 en magenta, que terminan en ING, cómo son o eran los hechos, las cosas o las personas. Entonces mire que cuando yo he leído trabajos muy buenos, se los digo, o sea, son personas que saben inglés y ese fue su peor defecto. ¿Cómo así, teacher, que saber inglés es el peor defecto? Sí, porque es que nosotros los colombianos ya cuando tenemos un conocimiento más o menos básico, avanzadito, ya, no, yo no necesito estudio, ya estoy bien, yo soy profesional. Entonces empiezo a escribir. My favorite movie, ni siquiera leo instrucciones. My favorite movie is Fast and the Furious. Okay, I love this movie because this movie is very good, is very well. Entonces utilizo adjetivos que nada tienen que ver con nivel 3. Eso es lo que nos permite decir que ya usted no está en nivel 2, sino nivel 3, porque su vocabulario se agranda, su estructura es más avanzada, más compleja. That's the difference between a level 3 student and a level 2 student. Eso es lo que queríamos. Entonces, tremendos estudios y tener que decirle, no aprobó, porque los criterios de evaluación
no los sentimientos del teacher. No, es que este man que va a venir aquí a escribir aquí como un profesor, pero no es eso. El criterio es muy sencillo. Demuestre, evidencie, porque son evidencias, evidencie que aprendió a hacer adjetivos que denotan o describen características de las cosas y otros que demuestren o denoten o describan los sentimientos o las emociones. Entonces sí, sacan un listado de adjetivos, bonito, alto, etcétera, pero no los que terminan en ing y ed. Entonces por eso me vine de una a la evidencia, porque claramente lo dice. Ahora, hay algunos que no ingresan por el botón evidencias al foro, sino que de entrada ingresan porque muchos, por ahí unos 35, cuando empieza el curso, van a foros y dicen, ok, me voy a presentar. Hello, my name is, bueno, aquí hay otro foro. ¿Este foro de qué será? My favorite movie, voy a mirarlo. Ah, describir la película favorita. Miren, por ejemplo, Este aprendiz. Excelente. ¿Sí? Ahí está. Interesting, fascinating. No voy a mostrar el nombre del aprendiz, porque no es muy bueno de hacerlo. Pero miren, por ejemplo, este verbo played es un verbo. No es una característica ni un sentimiento. Yo jugué mucho con carros. Eso es un verbo. Aquí no estamos calificando verbos, pero este sí está correcto, 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 correcto. Y le da para aprobar tranquilamente. Aprueba la evidencia. Pero ni este sirve, ni este sirve, ni este sirve, ni este sirve, porque son verbos. No son adjetivos. Sin embargo, aprueba con lo mínimo que son 70%. Entonces, y tiene las preguntas, todo eso. Pero miren que sí, pero sí le hago la aclaración a esta persona para que no quede con la duda y pueda aprender y recordar que no son verbos, son adjetivos. ¿Ok? Entonces, acá tenemos muchos otros más. Ay, señor, se me cerró. Vamos a abrir nuevamente. Vamos al material entonces. En el material que estábamos viendo, vamos en las 7 de 23 diapositivas. Recuerden estudiarlas todas bien, juiciosos. Por eso es que nos dan una semana y un día, creo, para cada uno. Aquí ya viene vocabulario, aparatos tecnológicos, ¿sí? Entonces, me gusta mucho porque nos enseñan vocabulario MP3 player, aunque está un poquito old-fashioned, remote control, ese no pasa de moda, ¿sí? A matrimonios que se han acabado por el control remoto. A laptop. What is a desktop? What is the difference between laptop and desktop? Desk viene de escritorio, sobre, stop, sobre el escritorio. Mientras que lap, esta palabra lap, significa el regazo sobre los muslos, que se conoce como el regazo. Entonces, sobre el regazo es que significa laptop. A laptop is a portable computer. It's quite practical for people who don't work at home. Entonces acá tenemos simplemente vocabulario para que lo revisen, para que lo analicen, cell phone, headphones, and USB o flash drive, o en británico que se dice pen drive. Es a pen drive. ¿Cómo hacer preguntas? Con how. How are you? How old? Miren que todas estas preguntas que yo les voy a mostrar acá o que el material les tiene acá, todas tienen que ver con how. Con what más otra palabra. What